En síntesis, la polvera es como una indagación sobre la naturaleza, sobre la condición humana, una historia de orfandad, de abandono, una novela profundamente... Soy Miguel Torres, soy dramaturgo y novelista, autor de la novela La Polvera, que acaba de ser publicada por el Fondo de Cultura Económica. Bogotá siempre ha sido un gran personaje de mis novelas. Yo nací aquí en Bogotá, he vivido toda mi vida en esta ciudad y este es el escenario donde se mueven mis personajes y mis historias, en todas mis novelas, en todas ellas, en uno y otro lugar. Esta novela, el escenario principal, es el centro de Bogotá, el centro principalmente en la plazoleta y en la iglesia de las Nieves, donde se van a mover los personajes de la historia. El amor es un factor predominante en todos los seres humanos, en todos nosotros. El amor mueve todo. En la literatura, pues, es un tema que siempre me ha obsesionado por las grandes dificultades, los grandes logros que se consiguen a través de ese sentimiento humano. Por eso el amor está siempre presente en mis novelas, incluso en aquellas que tratan asuntos de fondo político e histórico. Claro, es que el amor no solamente se establece en la vida y en la literatura de una manera posible. Quizás el gran conflicto en la literatura y en mis libros es eso, la imposibilidad del amor. Esta novela precisamente trata de una historia de amor y los grandes conflictos y contratiempos que tiene una pareja de adolescentes para lograr salvar esa relación. Los personajes que más trato yo en mis novelas son las mujeres, como ocurre por ejemplo en Cerco de Amor, en Amor Ciego, en Breve Historia de un Amor Sin Fin, y ahora en esta novela de La Polvera. Las mujeres ocupan un espacio predominante en su rol a veces de madres, de hermanas, de víctimas. Hay mujeres que en mis novelas desempeñan unos papeles muy importantes a nivel social, no solamente, y a nivel familiar, y también muchas veces en el tremendo papel de víctimas de la sociedad, de los conflictos sociales de este país. Realmente siempre escribí desde muy joven, en mi actividad teatral como actor. Escribí mucha poesía también, hice unas pequeñas tentativas con obras breves de dramaturgia. Paralelamente empecé a escribir cuentos, pero más que todo estaba dedicado a la actividad teatral. El teatro absorbe muchísimo, de día, de tarde, de noche, y el tiempo que me quedaba para escribir era muy, muy poco. Realmente ya mi actividad literaria vino a desarrollarse más tarde, cuando el teatro local empezó a tener ya una actividad mucho menor. Y ya había más personas que estaban a cargo de muchas cosas, y el trabajo mío no era tan intenso como antes, y empecé a ocuparme de la literatura. Hablaba yo de una indagación sobre la condición humana en esta novela, y precisamente uno de esos personajes, que es uno de los más sombríos que hay,
me pareció inventar un personaje que tuviera como ese rasgo de avaricia, pero darle un antifaz distinto, en el sentido de que a él se le ocurre es que su casa de empeños va a ser el negocio de hacerlo, de hacer ese negocio con las personas. Entonces allí llevan las familias pobres que están asfixiadas por las deudas, por las grandes necesidades, y que no tienen bienes, no tienen joyas, ni aparatos, ni electrodomésticos, como lo decía, ni collares, ni brazaletes, ni relojes. Entonces llevan a un hermano, a una hermana, un marido lleva a la mujer, llevan a un padre, a una madre, pero tienen que dar garantías certificadas de que los van a volver, como cualquier objeto, van a recobrarlos una vez pagado el precio que Sonofevich da en calidad de préstamo. En fin, tienen que llenar una serie de requisitos, como cualquier objeto que se precie y que se quiera ser empeñado para poder lograr un préstamo sobre el objeto. Me gustaría conocer un teatro que yo pudiera construir nuevamente, mi teatro. Es algo que me quedó pendiente. Lo tuve un tiempo, por años, pero lamentablemente se acabó. Ese teatro que tuviera un lindo escenario, unos buenos camerinos, una biblioteca, una buena cafetería y un gran repertorio de obras de teatro con otros grupos invitados y los montajes que yo podría hacer con los actores que conseguiría en mi grupo, ese teatro es el que yo quisiera conocer. Hay muchos libros que quisiera leer, pues todos, realmente los que he leído son muy pocos, ¿no? Quisiera volver a leer más bien algunos de ellos, como El Quijote, quisiera volver a leer novelas como La Romana o La Piel, quisiera volver a leer ya autores como Sándor Márai, a Saramago, a Sábato, y quisiera leer jóvenes autores colombianos que tienen sus novelas engavetadas porque aún no han hallado editor. Me gustaría conocer nuevas novelas colombianas. A Evelio Rosero, creo que es uno de nuestros mejores escritores y no hay pierde con él. Es un gran escritor y lo recomiendo siempre, es mi gran amigo y uno de los grandes novelistas, no solo colombianos, sino latinoamericanos. Quisiera que no hubiera sucedido lo del Palacio de Justicia, nunca, nunca jamás, para bien de este país. Me gustaría mucho que el tiempo se hubiera detenido el 6 de noviembre de 1985, hubieran pasado esos días nefastos del 6 y el 7, y el 8, el Palacio de Justicia, como era antes, siguiera ahí con sus magistrados, con sus gentes, con la gente de la cafetería, todos ellos trabajando allá. Así, inclusive, no hubiera podido escribir La Siempre Viva.